A ver, Daniela, Dígame, capo. mira, en el mundo del cine han habido películas buenas, películas malas, películas fáciles de hacer y películas difíciles de hacer. Este grupo de películas del que vamos a hablar ahorita están en otro nivel, totalmente distinto. En el nivel del infierno de Dante. Totalmente. Llevaron a sus creadores al mismísimo infierno. Algunas lograron convertirlos en grandes estrellas Sí. y otras lograron desaparecerlos. Así es. Vamos a hablar de rodajes infernales. Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 39, ya a mitad de temporada, de nuestra cuarta temporada ya. Hoy con un tema un poco más ligero porque nos queremos divertir. También porque venimos de un episodio bastante denso y necesitamos aligerarnos. Pero si ustedes saben cómo somos nosotros, pues entonces nos vamos a aligerar a nuestro estilo. Aligerarse. Bueno, esa no es la palabra exacta, pero bueno. Hoy tenemos un invitado especial. Sí, señor. Con muchísimo orgullo decimos que tenemos por primera vez un invitado en un episodio de Cosas Muy Importantes y me encanta que sea él el que inaugure pues esto de tener un invitado experto hablando de algo que sabe con muchísima propiedad. Como vamos a hablar de cine, nosotros tenemos el inmenso orgullo de tener un hijo mayor cinéfilo y esta película de la que vamos a hablar hoy no solo es un clásico, sino que es su película favorita, pero además entra dentro de estos rodajes infernales. Mateo, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que escuchen esto. Mateo es nuestro hijo mayor y Mateo nos va a hablar hoy de Apocalipsis Now. Mateo, ¿a ti te gusta Apocalipsis Now? Completamente, es mi película favorita. ¿Cuántas veces la has visto, Mateo? Muchas. Bueno, la película es tan larga que la he visto como 3 veces, pero eso son Claro, unas cuando- 16 horas. Película. Exacto. No, Cuando pero la he sube- visto muchas veces. Exacto, y la has visto diseccionada, la has visto Sí, por sí, pedacitos, has leído mucho material Completamente. respecto a ella. Entonces tú eres la persona indicada para hoy hablarnos de por qué fue tan caótico Apocalipsis Now. Sí. Yo creo que lo primero es contar en qué momento estaba Francis Ford Coppola. Ok. Él venía de haber ¿Y hecho en El qué año Padrino. pasó esto? Correcto. Porque además estamos hablando de que Apocalipsis Now es una historia basada en la novela La del Corazón de las Tinieblas, ambientada en la Guerra de Vietnam. Ujú. Él decide empezar el rodaje muy poco tiempo después de que Estados Unidos pues finalmente perdiera la guerra. Es que la historia de esta película comienza antes, con un guión que hicieron de casi 1000 páginas. No tenían director. Francis Ford Coppola no fue el primer director escogido para hacer esta película. Él fue prácticamente la última elección y los productores dijeron, bueno, si hay alguien que puede sacar esta porquería adelante, es Francis, que venía de hacer El Padrino, por Dios, todo el mundo lo tenía en aquel momento como es Nolan ahorita. Claro, era un director muy respetado en el momento. Sí. Pero a ver, Mateo, cuéntanos algunas anécdotas desastrosas de por qué Apocalipsis Now es considerado un rodaje infernal. Bueno, hay muchas razones por las que se considera un rodaje infernal. Comenzando con que decidieron grabarla en la localización donde ocurrió todo, en la frontera de Camboya. O sea, vas a grabar una película de la guerra de Vietnam, te vas al lado de Vietnam. El problema es que Camboya en ese momento estaba en... Todavía había guerra. Todavía Claro, había estaban guerra. en conflicto, tenían guerrilla, ¿no? Sí, en Laos, en Camboya tenías a Pol Pot, estaba en medio todo ese rollo de Pol Pot. Ajá. Y en Laos... Sí, habían otras Pol cosas. Pot está haciendo una pequeña limpieza. No. Dice, Claro. aquí hay demasiada gente en este país, necesitamos... Vamos a barrer. Vamos a barrer un poco. Sí, entonces claro. tengo entendido que la idea inicial era rodarla aquí y esta gente se encontró con que había una guerra civil. Entonces, ellos necesitaban para poder filmar esta película Helicópteros y armas. y armas norteamericanas. Claro. Entonces fueron al ejército y le dijeron, miren, nosotros queremos hacer una película bélica sobre el conflicto de Vietnam que acababa de terminar. Claro. Obviamente, cuando los generales leyeron el script, dijeron, ok, pasamos, no les vamos a prestar absolutamente nada porque no nos van a dejar como unos animales. Claro, claro. Entonces ellos
dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué ejército tiene armas norteamericanas y es una jungla? Y decidieron filmar en las Filipinas, en donde tenían ahí a Marcos, Claro, al dictador, Ferdinand Marcos. que era compadre de los norteamericanos. Claro. Y tenían Hicieron su los chanchullo. helicópteros, todo, y a cambio de una módica suma monetaria diaria de miles de dólares, ellos iban a poder filmar sin ningún problema en Filipinas. Ok. ¿Y qué ocurrió durante ese rodaje? De todo, ocurrió de todo. Para comenzar, de nuevo, Marlon Brando, que hace el rol del general Kurtz, Sí. apareció al set. O sea, cuando llegó al set, tenía un sobrepeso de por lo menos 100 kilos más de lo que esperaban. Y él tenía, su personaje era más bien un tipo como atlético, ¿no? Es Y- que el final sí. de la película supuestamente iban a pelear. Y yo creo que Marlon Brando no hace ninguna escena No de pie. podía. No hace ninguna escena. Bueno, camina, pero camina como un elefante. El tipo estaba tan absurdamente macizo que Ajá. tuvieron que grabar la mayoría de sus escenas en la oscuridad. Que hoy en día los críticos de cine apuntan a esas escenas como, wow, esto es increíble, el significado, y en realidad... Fue para disimularle fue la disimular gordura. La gordura. O sea, es la inteligencia de Francis Ford Coppola como cineasta que se De darle la encontró vuelta. con tantos problemas que tuvo que darle la vuelta. Miren, para este rodaje estaban estimadas 16 semanas y el rodaje se llevó casi 2 años. Sí, De todos los problemas más la que tuvieron. edición. Claro, o sea, 1 año y pico más la edición. Espérate, no podemos dejar el problema del casting. Porque esa película arrancó con un casting y terminó con otro casting totalmente distinto. Todos dijeron que a las Filipinas. Yo, no, paso y gano. O sea, ¿cuál era el actor original que iba a ser del papel que hace Martin Sheen? ¿Por qué? Harvey Keitel. No, tú sabes que Harvey Keitel entró para sustituir, o sea, originalmente iba a ser o Clint Eastwood o Al Pacino o todos estos grandes actores que estaban Jack de moda. Nicholson. Jack Nicholson, y todos dijeron, En esa locura de rodaje, lo único que faltaba era Jack Nicholson en los 70. Y... sí, porque tenías a Dennis Hopper. Ya vamos a ir a la parte de Dennis Hopper. Entonces, todos dijeron que no. Al final, Coppola se trae a Harvey Keitel y cuando empieza a grabar dice, este tipo no tiene nada en la bola. Y agarró, lo montó en un avión y lo devolvió y mandó a llamar a Martin Sheen, que en aquel entonces era un total desconocido. Bueno, Martin Sheen hace el papel de este soldado, general, tengo ahí mis dudas, que su misión es encontrar y aniquilar, acabar con el general Kurtz, que está en medio de la jungla. Exacto. Sí, recordemos que esto aparte es una locura porque esto está basado en un libro que es El corazón de las tinieblas, que De está... Conrad. Pero hay que destacar que Coppola no tenía guión. Coppola tenía el libro El libro. en medio de la jungla y todas las noches escribía la escena del día siguiente. Por supuesto que Marlon Brando improvisó como siempre solía hacer, porque yo creo que Marlon Brando nunca realmente se estudió un guión en su vida. Lo que ¿No? pasa es que era un tipo muy talentoso y él lo que hizo fue improvisar. Pero a ver, De hecho, a Marlon Brando llegó, no le importaba realmente nada el guión, y Coppola se tuvo que sentar y leerle el guión, las zorropotoscientas páginas de guión, ajá. a este elefante. Mira, pero hay una anécdota respecto a los cadáveres que usaron en la película. Coppola, pues bueno, como un director bien particular que es, él quería usar cuerpos reales, ¿no? Correcto, quería el mayor realismo que se podía de la guerra, y qué mejor manera que utilizar cadáveres reales. Así que él y, bueno, su equipo de filmaje, De Filmación. de filmación, se va a este doctor certificado que le puede prestar unos cadáveres, ¿sabes? Como Claro, buscaron un forense, que les forense. podía facilitar esto para... Sí. Claro. Y... Como las universidades tienen... Exacto, para estudios, bueno. Para estudios y eso. Resulta que no era ningún doctor certificado, ningún forense, y era un robador de tumbas. Era un vil profanador de tumbas, ¡qué horror! O sea que en la película... Y se metieron en un rollo por eso. Por supuesto, porque después llegó el gobierno y dijo, ¿por qué tienen esto? Les revocó la visa a todos. A todo el crew. Fue un rollo político, se tuvo que meter Estados Unidos en eso. Claro. Suelten a Francis. Y
cómo manejó Coppola todo este asunto de este rodaje? Porque tengo entendido que no lo manejó muy bien, empezando porque perdió muchísimo peso. 27 kilos. 27 kilos. Pero o sea, yo leí en unos lados, en algunas partes, que fueron 50 kilos. No, deben ser 50 libras. Sí. Sí, no, 27 kilos es lo que yo siempre... No, pero es que él era gordo. Claro, Y pero él- 27 kilos es muchísimo peso. O sea, de hecho es así como usted quiere adelgazar. Vaya a filmar con Francis Bueno, Ford Coppola lo que la jungla. perdió Coppola se lo ganó Marlon Brando. Marlon Brando. Marlon Brando no le importó realmente mucho, él era un tipo todo relajado, pero Coppola, por otro lado, se intentó suicidar múltiples veces Durante el rodaje. durante el rodaje. A Martin Sheen le dio un infarto también. Casi Sí. se les murió, se tuvo que arrastrar a pedir ayuda. Durante 1 kilómetro. O sea, él empezó a sentirse mal y se arrastró 1 kilómetro hasta que consiguió ayuda y lo llevaron a un hospital. Y no le dijeron a nadie porque eso iba a ser el punto culminante de la producción. Si se enteraban que el actor principal, el quinto actor principal que tenía la película, le iba a dar un patatú, ¿sabes? Iban a dejar el rodaje hasta ahí. Así que Coppola se quedó callado y dijo, bueno, mira, toma agua, mantente hidratado y trata de dormir bien en las noches. Bueno, y a esto le sumas que casi todo el casting se enfermó de disentería. Excepto Dennis Hopper, que estuvo totalmente drogado desde que empezó hasta que terminó el rodaje, Claro. llegando a tal punto que tenía problemas con Brando. Sí. Y entonces no... Brando exigió que no podía estar en las mismas escenas con Dennis Hopper, entonces en las escenas donde la película exige que estén juntos, las tuvieron que grabar por separado y eso Exactamente. dilató más todavía el rodaje. Por cierto que Brando, hasta su muerte en el 2004, se refería a este rodaje como que ese maldito todavía me debe $3 millones. Sí, decía que Coppola era un gordo cabrón. Qué horror, perdón Mateo, perdón la mala palabra. A ver, ¿alguna otra anécdota que nos quieras compartir de Apocalipsis Now ya para despedir Bueno, esta película? Y Cuando con las se habla de otras? esta película, uno piensa en la escena, la introducción, que es esta jungla prendiéndose en fuego. Que suena Nepal, The Doors de que fondo. suena de Doors de fondo, The End de The Doors. Súper icónica. Resulta que esa escena, Coppola la rescató de la basura, porque durante el proceso de edición tuvieron que cortar y editar 1.3 millones de pies de rodaje, ¡Qué barbaridad! más de 200 horas de película. ¡Qué barbaridad! Y esa Demasiado escena, material. en particular, la botaron. La habían picado y la habían botado. Estamos hablando de que quemaste una jungla entera con Nepal. Ajá, porque ojo, no solo las armas eran de verdad, sino que también quemaron la jungla con Nepal. Y con Agente Naranja. Sí, y aparte los helicópteros que estuvieron utilizando pertenecían a las milicias y en varias escenas de repente llamaban a los militares a que fueran a una zona a enfrentar a la guerrilla y se quedaban en pleno rodaje Sí, sin ese- helicóptero. tenían que esperar a que regresaran los helicópteros y cuando regresaban los helicópteros regresaban con otro piloto al que había que explicarle lo que tenía otra que vez hacer. lo que tenía que hacer. No, eso fue una pesadilla. O sea, el milagro de esa película es que sea tan buena como lo es. Completamente. Ahora, lo loco es que Francis Ford Coppola prácticamente terminó pagando el final de la película, Sí, sí, o sea, con su propio dinero, estaba totalmente quebrado, ganó muchísimo dinero con esta película y la película siguiente lo sepultó, Es verdad. fue un desastre. Pero bueno, hoy en día Apocalipsis Now es reconocida como una obra maestra. O sea, al final uno puede decir que tanto sufrir valió la pena. Realmente fue un rodaje infernal. Pero la película está en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, considerada como una de las joyas de la historia, ¿no? Y culturales. Así que bueno, tampoco es que le salió tan mal el asunto. Sobrevivieron todos. No se murió nadie en el rodaje de Apocalipsis Now. No me extrañaría. Por lo menos Mira, nadie que feliz. aparezca en los créditos. Si se Sí. murió, lo usaron como extra. Claro, como un extra. Sí, acá. ay, mira, se murió el luminito, échalo ahí en la fosa común. Sí que era uno de los cadáveres que usamos para... Ok, qué horrible. Mira, Mateo, te puedes quedar porque ahorita vamos a hablar de Fitzcarraldo. Fitzcarraldo. ¿Tú has oído hablar de Fitzcarraldo, Mateo? Esta Sí. fue una aventura realmente bien osada que se lanzó Werner Herzog, que Bueno. que es un tipo bien intenso. Bien intenso. Tú sabes que Werner Herzog fue un niño que creció en Baviera y no tuvo televisión, ni radio, ni nada hasta casi los 13 años. Ujú. La primera vez que entró en un cine tenía 16 años y quedó totalmente prendado de la magia del cine y dijo, voy a ser cineasta.
Pero es autodidacta. Sí, comenzó haciendo cine guerrilla y durante estos rodajes de cine guerrilla es que él conoce a Klaus Kinski, este maravilloso actor alemán. También muy intenso. Sí, bastante mayor que él. Él cuenta que en un momento determinado vivían en la misma pensión. Ajá. Y Kinski tenía unos ataques de depresión y locura en los cuales destruía el baño y lo llenaba de popó. Ay, Dios y de mío. sangre y gritaba y golpeaba todo. O sea, Klaus Kinski básicamente era un loco peligroso. Exacto, alguien que hace eso es un loco peligroso. No, y si es no que, está medicado, es que imagínate tú. era un tipo realmente peligroso. Lo que pasa es que era un tipo muy talentoso. Es que eso es lo que dice precisamente Werner Herzog. Ok, Fitzcarraldo, ¿de qué va? Sí. Vamos a entrar en materia. Mira, en la realidad existe un teatro en la jungla, en el medio del Amazonas. Este señor existió. Exacto. ¿Ok? Esta película Brian trata Fitzgerald. Sí, conocido trata- como Fitzcarraldo. de este señor Fitzgeraldo que decide hacer un teatro de ópera en el medio de la jungla, en una ciudad en el medio del Amazonas. Ujú. O sea, ya de por sí eso es una locura. Pero a Werner Herzog no se le ocurre una mejor idea que hacerlo como si él fuese Fitzgeraldo. Sin efectos especiales, Sin maqueta. sin maquetas. Tan sencillo que era haber hecho una maqueta y simular en la construcción del teatro en el Amazonas. No, no. Él decidió atravesar un barco. Es que es mucho peor que eso. Porque no es que había que hacer una maqueta del teatro. Es que hay una escena, que es la escena más importante de esa película, en la cual un barco lo pasan por encima de una montaña en el medio de la jungla con poleas para llevarlo al otro lado de la montaña, para llevarlo a lo que es el Amazonas. Y eso lo hizo Eso Werner lo Herzog. hizo Werner Herzog, de verdad. Pero esta película comienza unos años antes, cuando Werner Herzog está precisamente en la mansión de Francis Ford Coppola, escribiendo el guión de Fitzgeraldo. Y entonces pasó un montón de tiempo escribiendo eso y dice, y voy a hacerla así, y la voy a hacer sin ningún tipo de efectos especiales. Esto fue en el año 82. Yo creo que Coppola le debió haber dicho, mi hermano, yo te voy a contar lo que fue el rodaje de Apocalipsis Now, para que tú... Es que, Y nadie aprende por experiencia ajena. fíjense, como yo te estaba contando ayer, que todo esto está unido. Porque cuando Coppola hace Apocalipsis Now, Steven Spielberg le dijo, no lo hagas así. Recuérdate de mi película. Claro. Y cuando este Herzog tiene esta idea de hacerlo de esta manera, Coppola le dice, acuérdate de mí, no lo hagas así. Y bueno, nada, nadie aprende por experiencia ajena. Herzog decide, bajo toda la contrariedad y la dificultad, adentrarse en la Amazonia peruana. Sí, hace un casting inicial en el cual estaba Mick Jagger, Ajá. que hacía del asistente de Fitzgeraldo. Fitzgeraldo era otro actor, déjame buscarlo por aquí. Pero bueno, al final no eran hombres fáciles ninguno, ¿no? No, para nada, para nada. Entonces, este primer casting era Jason Robards. Era un actor de 58 años, el que inicialmente iba a ser de Fitzgeraldo. Ellos comienzan a filmar en una parte de la selva peruana, hacia el sur, en donde comienza un pleito con las guerrillas. Así que tienen que mudar el rodaje. Cuando este señor Jason Robards y los del rodaje se dan cuenta de que el rodar esto iba a significar vivir en la selva por meses, mientras te mordían bachacos, mosquitos, Serpientes. te perseguían los guerrilleros, etcétera, dijeron, ¿sabes qué? Se escapó del rodaje, se montó en un avión y no regresó más nunca. Ujú. Así comenzó esto. Llegó un punto que este rodaje estuvo a punto de caput. ¿Sabes? Esto no podemos hacerlo, va a ser imposible. Fitzgeraldo, Werner Herzog, viaja a Nueva York y se encuentra con su amigo Klaus Kinski. Y en un almuerzo le ofrece ser Fitzgeraldo porque nadie quería ser Fitzgeraldo. Y la única persona lo suficientemente loca como para ser Fitzgeraldo era Klaus Kinski. Él dice que esa fue una de las últimas veces en las cuales pudieron tener una conversación sana.
Así que el rodaje continuó hacia el sur de Perú con Clown Kinski como Fitzgeraldo. Comienzan a grabar su maravillosa película hasta que Clown Kinski comienza a perder los papeles. Obviamente, este no era un tipo común y corriente. Y llegó a tal punto que los indígenas que ellos utilizaron de extras Empezaron a notar el asunto y Sí, se le acercaron a Herzog, así que, mira. lo llamaban el demonio del pelo blanco. Llegó un punto que los jefes de la tribu se le acercaron a Herzog y le dijeron, si tú nos dices, lo matamos. Matamos al demonio del pelo blanco para que tú puedas terminar tu película, porque a ti te queremos. Werner Herzog A ese nivel llegaron. Sí, Werner Herzog realmente no era un tipo muy complicado. Complicado era Se puso Kinski. muy difícil para trabajar. Sí, señor. A lo que Herzog contestó, déjame pensarlo. ¿Saben qué? No lo pueden matar porque tengo que terminar la película. Cuando termine la película hablamos. Bueno, fíjate que Herzog se llamó a sí mismo luego de este rodaje el conquistador de lo inútil. Sí. Porque lo logró, al final lo logró, pero él mismo se autodenominó, bueno, soy el conquistador de lo inútil. Sí, hagamos un recuento de lo que logró Werner Herzog. Grabó en el medio de la selva peruana, en el Amazonas. Okay, logró pasar un barco de 380 toneladas con poleas por encima de una montaña de 500 metros y pasarlo al otro lado del río. Ese barco lo lanzó por unos rápidos para filmar una escena peligrosa y prácticamente mata a 3 o 4 camarógrafos. Al final llegan a esta ciudad, el final de la película es cuando Fitzgeraldo llega a esta ciudad y llega sonando la música clásica y todo esto, y la ópera. Y el único momento que se dio Werner Herzog de celebración fue este cierre del rodaje, que fue tan maravilloso como la misma llegada del verdadero Fitzgeraldo. Y para celebrarlo decidió lanzarse al agua. Y se clavó una ¿cómo se llama? Una vara de metal en el hombro y casi lo mata. Ay, Dios mío. O sea, esto fue un desastre desde que empezó hasta que terminó. Lo más loco es que es considerada como una de las mejores películas de Werner Herzog. Sí, tiene elogios universales al sol de hoy. Obviamente se llevó todos los premios en todos estos festivales europeos. Le valió el premio a Mejor Director a Herzog en el Festival de Cannes. Igualmente nominaciones y premios en el BAFTA, en el Globo de Oro, candidatura a la Mejor Película Extranjera de su época y la Palma de Oro en el Festival de Cannes también. Hay otras cosas bien chistosas que, por ejemplo, antes de que Mick Jagger tuviera que abandonar el rodaje, durante la primera vez que rodaron la película, porque la tuvieron que rodar 3 veces, primero la rodaron con Jason Robards, después con otro actor y al final la volvieron a rodar con Clown Kinski. Mick Jagger inclusive ayudó a transportar equipos en su carro convertible. tenía un carro deportivo porque era Mick Jagger. Claro, y en ese sitio, en esa locación. Exactamente. Qué locura. Bueno, pero por lo menos Mick Jagger lo ayudó, a diferencia de Clown Kinski. Qué locura. Ahora, fíjate, ¿a ti te gusta el Mago de Oz, Mateo? Mucho. ¿Cuál es su parte favorita del Mago de Oz? Cuando se vuela a la casa con Dorothy. Fíjate, El Mago de Oz de Victor Fleming de 1939, un clásico que, bueno, por supuesto todos conocemos, interpretado por la magistral Judy Garland, está considerada una de las grandes películas de la historia, probablemente la película de fantasía más importante de la historia del cine, pero esta película está llena de anécdotas terribles. O sea, parece un cuento de los hermanos Grimm. Yo creo que pudimos haber hablado de ella en el episodio de Macabros Cuentos de Hadas. Fíjate, no solo porque prácticamente matan al primer hombre hojalata, porque este señor se intoxicó con el maquillaje. Estamos hablando de una época donde los controles eran mínimos. Ojo, Es que no habían controles. no habían controles. Entonces, No habían bueno, controles. este señor lo maquillaron de plateado, ve tú a saber con qué. El señor se intoxicó, nadie hizo nada, sino que lo mandaron para su casa y contrataron a otro. Lo botaron. Lo botaron, pero casi se les murió. Pero peor le fue. Ojo, a este señor le llegaron a colapsar los pulmones incluso. O sea, estuvo grave. O sea, Claro, de porque bromita. La pintura era polvo de aluminio, probablemente con crema nibia O plomo. sí. Seguramente plomo. Radio, vete a ver. Todo tenía plomo en esa época.
El hecho es que, bueno, Abesto. contrataron a otro hombre de hojalata, pero no fue el que peor le fue con el maquillaje. Uno de los peores casos es el de la bruja verde esta, que la pintura no se dieron cuenta y no se quitaba tan fácil y la pobre mujer estuvo 3 meses después del rodaje verde. O sea, pasó 3 meses para que se le quitara el color verde. Pero además la pintura era inflamable y en una escena donde hay unas llamas, ella se prendió en candela y se quemó y bueno, casi ocurre una desgracia, pero bueno, la salvaron, no pasó nada. Vamos con otra anécdota del vestuario, el traje del león. El traje del león estaba hecho con piel de león de verdad. Pesaba 30 kilos. Pesaba entre 30 y 40 kilos. Y este señor sudaba un mundo en cada escena de Sí, rodaje. Se explica porque parece una dona glaciada. Entonces, Bueno, por eso el león se ve así, porque el hombre está sudado. Cada vez que él salía del traje había que, bueno, ayudarlo. Aireaban el traje. Pasaban toda la noche secando el traje para que se lo pusiera al día siguiente y al final del rodaje el pobre león olía a león. a león muerto. Y ese hombre padeció dentro de ese traje del león hediondo y muerto, pues bueno, podrás imaginarte. Después tienes a la pobre Judy Garland. Pero Judy Garland, que era la estrella, no se salva. Judy Garland no solo la tenían a punta de pastillas para despertarse, para dormir, para actuar, o sea, a ella la meten de alguna manera en el mundo de las drogas en esta película. Sí, señor. No había ningún tipo de protección a los menores de edad que trabajaban en el cine. Tenía una limitación de 4 horas. Claro, trabajaba 4 horas. Pero la explotaban. Le sacaban la chicha esas 4 horas. Sí. Aparte de eso, le amarraban unos corsés súper apretados porque ella tenía que simular que era una niña de 12 años y ella tenía 15 o 16 y se veía más grandecita y eso no les gustó, entonces querían que se viera más niñita, entonces la apretaban con un corsé. Pero además de eso se dice que sufrió acoso de los enanos. Mira, sí. Habían muerto la risa. Habían 120 enanos. Que no eran actores, Que no eran actores. Y que dicen que estaban desatados. Y hay uno de los productores que se refirió a ellos como una panda de tahúres, de personas espantosas. Depravados. Sí. O sea, bueno, era alguien que le tenía idea a los enanos. Que le metían la mano y le pellizcaban la nalga a Judy Garland debajo de la falda. O sea, era un desastre los enanos, ¿no? Bueno, eso decía este productor. Claro. Hay otra. Que trataron de moderar el asunto, porque la película obviamente es un clásico. Aparte es un ícono dentro de la cultura norteamericana y a nadie le conviene que sea vista como ¿sabes? Un recuerdo de la locura del infierno y la depravación de un rodaje, ¿no? Pero como aquí no tenemos que complacer a nadie. Y menos por los enanos. Por supuesto, y como aquí no tenemos que complacer a nadie, pues bueno, vamos a hablarlo. Fíjate, al final, ¿cómo acabó la cosa? Bueno, a pesar de los complicados temas de producción, la película fue un éxito de taquilla. 6 nominaciones al Oscar, incluyendo la banda sonora, por Dios, ese tema inolvidable. Y es considerada, al igual que Apocalipsis Now, parte de la cultura histórica y está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Incluso tiene reconocimientos de la UNESCO. Esta gente fue al infierno, sí, pero por lo menos logró la inmortalidad. Exactamente. De buena manera. Ese es el que caso. Que no es el mismo caso que vas a contarnos a continuación. Waterworld. Mira, yo tengo ahorita 43 años. Yo viví lo que fue... Casi 44. Estamos a muy pocos días del cumpleaños. Gracias, de Daniela. Fede. ¿Me puedes pasar mi bastón? Mira, Fede, por ¿Y mi plancha? cierto, no te he dicho nada, pero este episodio se estrena en nuestro aniversario de bodas. ¡Qué bárbaro! 15 años de matrimonio, Mateo. Tus papás cumplen 15 años de matrimonio. Y todavía nos hablamos, ¿ves? Y nos queremos, Mateo, nos queremos. Bodas de cristal. Así que bueno, las vamos a celebrar. Pero bueno, no habíamos dicho que este episodio se estrena en paralelo a nuestras bodas de cristal. Muchas personas hoy en día recuerdan, o sea, cuando ven a Kevin Costner, lo imaginan como este señor serio que hace películas a veces, ¿sabes? Políticas. O románticas. Pero durante la mitad de los 90 era la tapa del frasco de los actores. Claro, había hecho Robin Hood, había hecho El guardaespaldas. Dancing with Wolves. Ajá, Danza con Lobos. Había otra que era la del campo de béisbol. Sí, Field of Dreams. Ajá, Field of Dreams, esa también. Sí. Exacto. El tipo había logrado todo lo que podía lograr un actor
durante los 90, excepto el cine de acción. Claro, ser un héroe de acción. Exactamente. Y si no eres un héroe de acción en el cine, pues todavía no eres nadie. Y Waterworld En los comienza... 90, ojo. En los 90. Y en los 90. Súper importante. Sí. Waterworld comienza con un guión que escribió un fanático de Mad Max en 1986, que estaba completamente obsesionado con Mad Max. Entonces, él imaginó una especie de Mad Max acuático, Pero en el agua. que realmente es una película que tiene gran importancia por el mensaje ecológico, porque lo que ocasiona realmente la catástrofe que convierte al mundo en un mundo apocalíptico Y acuático. y acuático es el derretimiento de los cascos polares, que supuestamente dejan a todo lo que es tierra bajo sumergido. Pero fíjate, Waterworld estaba sumamente adelantada para su época. Yo creo que ese fue el gran error de que fue una película que no, bueno, entre otras desastres realmente. Sí, bueno, vamos Ajá, cuéntanos. vamos a ponerlos ¿Qué en salió contexto. mal? ¿Qué salió mal? Inicialmente, Waterworld la iba a filmar Roger Corman. Roger Corman es un famoso director de películas baratas. De B-Movies, ¿ok? claro. De B-Movies. ¿Qué pasó? Como él nada más filmaba películas de bajo presupuesto, Ujú. bueno, él dice, no, yo no voy a hacer esto porque esto es demasiado poropopov. Claro, como muy pretencioso. Sí, ese guión pasó varios años por ahí Engavetado. dando vueltas hasta que lo agarra. Ven, quédate con nosotros. Es que está llorando el husky. No importa, pero el hockey siempre llora. Se me olvida que están acostumbrados. Sí, Claro que el estamos husky está acostumbrados al llanto del hockey. Ajá. Hasta que Kevin Costner encuentra este guión y decide, ok, vamos a echarle pichón. Llama a su director de favorito en el momento, que es precisamente el que venía de filmar con él, Robin Hood, que fue un mega éxito. Todos nos recordaremos los que vivimos en esa época, lo que fue Robin Hood y la banda sonora de Robin Hood. Pues la canción de Bryan Adams sonaba. O sea, tú levantabas la tapa de la poseta y Everything I Do sonaba. O sea, era insólito. Entonces, con el mismo equipo de Robin Hood, ellos comienzan a filmar Waterworld. El director, Kevin Reynolds, decide que quería mucho realismo en esta película. Y como... En una película posapocalíptica del mundo sumergido en agua. Gracias. Exactamente. Como Kevin Costner era el actor del momento y nadie le iba a decir que no, Costner dice, ¿saben qué? Para que esto se vea de verdad tenemos que filmarlo de verdad. Así que decidieron filmar en Hawái. Construyeron unos escenarios en el agua. Y construyeron unos escenarios en el agua, en el mar, pero fuera del mar. Pensé Para que adentro. cuando dijiste que quería el mayor realismo, ibas a decir algo, derritieron las capas polares. Casi, fue lo Acabaron único. con la humanidad. Es lo único que le faltó ¿Será que lo que estamos viviendo hoy en día es culpa de este rodaje? de Waterworld. Y abrir una investigación. Bueno, nuevamente, Kevin Reynolds estaba reunido con Steven Spielberg y Spielberg le dijo, Mala idea. mala idea, no filmes en el agua, acuérdate de mí. Claro, a todas estas Spielberg andaba todo el mundo advirtiéndole tras el trauma de Tiburón, de la que vamos a hablar más adelante. Exactamente. Aquí Daniela me está diciendo que me apure. Quedan muchas películas. Ajá. Bueno, no importa, que nos escuchen por horas. Ajá, ¿qué más pasó en Waterworld? Bueno, una vez que ellos terminaron de construir esta especie de ciudad flotante, ocurrió un tifón y la destruyó por completo. Por supuesto, la ¿Ok? naturaleza siempre. Esta era una película que originalmente iba a costar $77 millones. De hecho, fíjense lo curioso. Esta es una película que arranca como una película de bajo presupuesto y terminó siendo la película más cara de la historia para el momento. Exactamente. O sea, ese es el nivel de infierno que vivió Kevin Reynolds filmando Waterworld. Por Pero- ahí pasaron casi 40 guionistas por Waterworld. Ujú. Y la filmación se alargó más de 5 meses en Hawái. La gente le empezó a dar infecciones por las temperaturas, por estar tanto tiempo sumergidos en el agua.
Ellos instalaron una especie de ambulatorio en el set y por ese ambulatorio pasaron alrededor de 50 personas a atenderse. Pero es que todos estuvieron a punto de morir por lo menos una vez. En una ocasión había una escena en la cual amarraban a Kevin Costner del mástil de un velero Y salió la vela. y lo dejaban a la deriva porque eso ocurre en la película. Era un método de ejecución. O sea, es morir amarrado. Bueno, ¿qué pasó? El velero salió con Kevin Costner y sin nadie a bordo y tuvieron que ir en un helicóptero a buscar a Kevin Costner que estaba amarrado en la vela. amarrado en la vela. Esta película... O sea, casi acaban con la estrella de la película. Sí. Esta película también tiene a Dennis Hopper. Por supuesto. Fíjate que tenemos aquí como... Dennis Hopper es un elemento en común en varias Sí. de estas desgracias. Es un tipo Curioso. con muy mala suerte. Curiosamente, Kevin Reynolds dice que Dennis Hopper fue muy profesional en esta película. Ojo, Dennis Hopper tiene fama de ser una persona súper difícil de rodar con él. Pero es que Dennis Hopper llegó a volverse loco. Acuérdense que él viene de Easy Rider Ajá. y él era todo... Sí, de esta generación. Él era contracultura. Él Sí. era un verdadero creyente en la Claro. contracultura. Realmente... La generación B de la misma generación de Jack Kerouac, el escritor del... Él era Jack Nicholson. Charles J. Thompson, Hunter total. S. Thompson, pero convertido en actor. Exacto. O sea, su actitud, su forma de... Era un tipo irreverente, excéntrico y loco, pues. Exactamente. Pero en Waterworld vio que todo estaba tan mal que él decidió portarse bien. Y Exactamente. fue la persona que mejor se portó en todo el rodaje. Sí, dicen que básicamente lo que hacía era enseñar a todo el mundo a jugar póker. Claro, como para distraerse y que aguantaran. Sí, pero lograron sacar esta película. Por desgracia, para Kevin Reynolds y para Kevin Costner, Ryan, ¿cómo es que es la cosa? Kevin Reynolds. Kevin Reynolds, los dos se llaman Kevin, ¿vale? Sí, Qué locura. Kevin Reynolds. Esta película fue un fracaso. Ujú. No logró recaudar lo suficiente como para cubrir los costos de producción y casi acaba con la carrera tanto de Kevin Reynolds como del mismo Kevin Costner. Sí, tal cual. Pero curiosamente, Waterworld en las nuevas generaciones, y esto no lo puede corroborar Mateo, no es vista tan ridícula como la llegamos a ver nosotros que la vivimos en la época, sino que se ha vuelto, es de esas películas tan malas y absurdas que se han vuelto como cine de culto. Exactamente. Por supuesto. Otra de las cosas simpáticas de esta película es que la película se alargó un poco más porque una vez que terminaron y Kevin Costner vio la película, decidió que tenían que retocarle la calvicie con CGI. Estamos hablando que es 1995. Gastaron Fortuna. millones de dólares para ponerle cabello digital a Kevin Costner porque él no se quería ver calvo en la Claro, película. él era un héroe de acción. Ahí O sea, todo mojado y además calvo. Qué pena, ¿no? No Sí. quería. Tengo Eh, entendido ujú. que esta película lo que más ayudó, o sea, lo que más como logró fue empoderar el ego de Kevin Costner. Sí, pero creo que no le duró mucho hasta que llegaron las críticas y dijo como que, ok, no soy un héroe de acción. Nunca lo seré. Y no es culpa del pelo. Mira, yo te voy a hablar de otra locurita donde está involucrado Marlon Brando. Se trata Porque, de... por supuesto. Porque por supuesto tiene que estar Marlon Brando para que sea un rodaje infernal. Están viendo que es súper curioso, todo se repite. Hay o sea, elementos en común, sí señor. Y donde esté Marlon Brando, sin duda, no era un rodaje fácil. La isla del Dr. Moreau. La isla del Dr. Moreau, basada en la famosa novela de H.G. Wells. Esta película es del año 96. Hay que destacar que Brando venía de un tema personal bien rudo. A él se le había suicidado hacía poco tiempo su hija. Fíjate, lo que estuve empeoró leyendo. todo. Él llegó normal al rodaje y la hija se suicida durante el rodaje. Claro, se para un poco la cosa, él continúa, pero él estaba totalmente desencajado, ¿no? Exacto. De por sí que ya él era un tipo difícil de trabajar. Pero lo curioso de esta película, y esto lo recoge un documental que hicieron posterior, que cuenta todos los detalles, es que la película comienza con un director y termina con otro. Ujú. En principio era Richard Stanley, un tipo que no venía de trabajar precisamente con un gran presupuesto. Sí, era un director surafricano que hacía películas de bajo presupuesto. La película que había tenido más presupuesto 5 millones. era de 5 millones de dólares y aquí le habían dado 40 millones de dólares. Exacto. Entonces él decide, se dice entre otras cosas que este era un practicante de la Wicca y que esto lo relata el documental que hacen posteriormente al rodaje, donde él había practicado ciertos rituales para poder obtener
este guión y poder desarrollar esta película, poder dirigirla. Sí, porque él hizo el guión. Exacto, él adaptó el guión, aparte lo adaptó de una manera bastante oscura y sórdida. Y bueno, los estudios le dijeron que sí, le dieron tremendo presupuesto y le asignaron no solo a Marlon Brando, sino a Val Kilmer, que era el gran actor de la época. Val Kilmer de hecho, venía... había un actor principal antes de Val Kilmer. Val Kilmer vino a rellenar ese puesto. No lo tienes quizás ahí en las notas, pero el actor original de la película era... sigue contando y yo voy a averiguar cuál es. Bueno, el hecho es que el casting se arma con Marlon Brando y con Val Kilmer, que era el gran actor del momento. Val Kilmer venía de hacer Batman y de hecho después de esta hace El Santo. No recuerdo si antes o después venía su interpretación como Jim Morrison en The Doors. El hecho es que era el momento de Val Kilmer. Bueno, nada más empezando, pues las dos estrellas eran bastante conflictivas, entre ellos pues tampoco es que se la llevaban muy bien. Algo perturbador de esta película, pues bueno, ocurrieron muchas cosas realmente con la isla del Dr. Moreau. Una de las cosas es que tuvieron que cambiar al director porque este señor era bastante errático. De hecho, cuando hacía algo que molestaba a los demás, él decidía subirse a un árbol y no bajaba de ahí para no hablar con nadie, ¿no? Entraba en ataques de pánico y se desaparecía. Empezó a tener problemas con todo el casting. El hecho es que el estudio decide votarlo empezando el rodaje. Pero cuando lo van a votar, él amenaza a que va a quemar el set y desaparece en mitad del bosque. Ajá, mira, inicialmente había sido Bruce Willis el actor principal. Eso no lo hubiese hecho más fácil. No lo hubiese hecho más fácil, pero se divorció justamente en ese momento. Comenzó los trámites de divorcio con Demi Moore y decidió que no podía. Entonces, ellos buscando un actor para suplantar a Bruce Willis, encuentran a Val Kilmer. Pero Val Kilmer se divorcia también y pide que lo saquen del guión y que lo saquen de la película, y el estudio le niega niega que claro, cancelarle el contrato. Tienes que cumplir con tu contrato, para lo que Val Kilmer va bastante incómodo. Y él, como malcriado que era, decidió hacerles la vida imposible a todos. De hecho, el director que contratan después, porque la película la empieza Richard Stanley y la termina John Frankenheimer. Frankenheimer declaró después, posteriormente, que ni que tuviese que hacer una biopic de Val Kilmer, vuelve a trabajar con Val Kilmer. No lo dijo con palabras tan bonitas, pero como está mi hijo presente, no lo voy a decir exactamente como lo dijo él, pero el tipo quedó traumatizado. Recordemos algunas anécdotas de esta película. Por ejemplo, Marlon Brando se acerca a Frankenheimer y le dice: yo creo que mi personaje debería ser un delfín. ¿Qué pasó? Que Marlon Brando, para variar, llegó más gordo de lo que debía, porque él definitivamente se entregó. Estaban grabando en pleno clima cálido. Sí, estaban en Australia. Él decidió que le tenían que poner una cubeta con hielo todo el tiempo en la cabeza. Entonces él un día llegó donde Frankenheimer y le dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a reescribir el guión, porque vamos a convertir a mi personaje en un delfín. Recordemos que el Dr. Moreau era un tipo que hacía experimentos con humanos y animales. Exactamente. Y él se le ocurrió, dijo: yo sé cómo voy a justificar esto. Yo voy a convertirme en un delfín y así hay justificación de por qué yo ando con una cubeta de hielo, pues. Frankenheimer le dijo: no, eso no va a ocurrir. Bueno, siguieron con su rodaje. Entre las cosas locas que ocurrieron fue que el personaje de Brando, el Dr. Moreau, tenía asignado un mayordomo que era un actor alemán. Muy serio. Marco Hofschneider encarnaba a Milink, encarnaba a Milink, que era el mayordomo. Pero Brando había conocido poco antes al actor dominicano Nelson de la Rosa. ¿Ustedes se acuerdan de Nelson de la Rosa, que medía 71 centímetros? Exacto, no era actor dominicano, era básicamente el hombre más chiquito del mundo. Y claro, se hizo famoso por eso. Y por alguna razón, Brando decidió que ese iba a ser su mini yo. Claro, de hecho, de esto se burlan posteriormente, años después en Austin Power, porque... Y después en South Park. Recordemos que en South Park... Acabamos de desbloquearle aquí a Mateo un nivel de conocimiento. Ya entiendes por qué el doctor de South Park tiene un enanito que es igualito a él. Eso viene de Marlon Brando en la isla del Dr. Moreau.
Esto le complicó a todo el equipo de trabajo que tuvieron que hacerle trajes iguales a los de Brando, pero versión miniatura para Nelson de la Rosa. Pero Nelson de la Rosa además era un tipo que se portaba terrible. Porque era una persona grosera, fiestera, un poco abusiva, entonces maltrataba a todo el mundo. Ok, quiero pedir perdón de parte del equipo de Cosas Muy Importantes a cualquier enano Que nos esté escuchando. porque hasta ahora la representación Ha sido bastante terrible. bastante negativa. terrible. Sí, bueno, gracias Mateo. Lo sentimos. Vamos a tener a Mateo como nuestro Pepe Grillo de la corrección. No, bueno, política de tienes ahora en razón, adelante. pero no tenemos la culpa Pero de no que, es mi de que culpa que esta Nelson película... de la Rosa se portara tan mal, pues, y que Marlon Brando anduviera con él como una mascota. No solo eso, sino que Brando iba agregando escenas y escenas para que apareciera Nelson de la Sin Rosa. ningún sentido. Y Frankenheimer no sabía ni qué hacer. Frankenheimer entra en esta película porque el estudio le dice, salva esta película y te dejamos filmar 3 películas tuyas. Obviamente el rodaje se dilató también. Esta era una película Horrible. que tenía pautada, no sé, 6, 8 semanas. Fueron una cosa 6 así, meses. y fueron 6 meses, una locura. También pasó que en un momento determinado necesitaron unos extras y recorriendo ese bosque donde estaban encontraron una comuna hippie. Y les pidieron que fueran extras en algunas escenas donde necesitaban estas especies de hombres animales, ¿no? Sí, los híbridos del Los Dr. híbridos Moreau. del Dr. Moreau. Resulta que entre los hippies estaba Stan Lee, el primer director de seleccionado, que había desaparecido en Sí, el bosque. exacto. Recordemos que cuando los productores votan a Stanley simplemente arrancó a caminar hacia el bosque. Claro, y se les desaparece, pero había amenazado que iba a quemar el plató. El hecho es que nunca más lo vieron hasta ese momento donde él se hace pasar por un hippie más y él aparece en la película como un hombre perro. Entre las locuritas que ocurrieron. Entre otras cosas, bueno, hubo un alto consumo de alcohol, de drogas. Se dice que Val Kilmer se portó terrible. Incluso le apagó un cigarrillo a uno de los miembros del equipo en la cara. Sí, Era un tipo súper iracundo. Val Kilmer y Brando. Marlon Brando, ojo, improvisó, por supuesto, prácticamente Sí. todas sus líneas. Mira, Val Kilmer y Brando hicieron una competencia de cuál era más malcriado y se negaban a salir antes que el otro de sus respectivos remolques. O sea, si no salía Brando, no salía Kilmer. Y mientras, toda la producción se paraba a esperar a que estos dos señores decidieran salir de sus respectivos remolques. Tal cual. ¿Cómo terminó la cosa? Bueno, una pésima recepción de la crítica. Esta, digamos que no le fue tan bien como las otras películas de las que hablamos. Esta más bien ganó múltiples premios Razzie. Sí, inclusive el mejor actor de todos los tiempos, Marlon Brando, se ganó un Razzie Como el peor actor como el peor actor Exactamente. de ese año. Para un crítico, que a mí me encanta esta reseña, la isla del Dr. Moreau es considerada el Plaza Sésamo de Satán. Porque, bueno, es que era eso, pues, era un poco de híbridos, locos en la jungla, sin sentido, y bueno, la tensión se siente en la película, y la película es un absurdo gigante. H.G. Wells, bueno, menos mal que no llegó a ver este desastre. En fin, Brando se quedó con sus premios. John Frankenheimer dio muy pocas declaraciones. Lo único que llegó a decir fue que la consideraba la peor experiencia de su vida. También estaba la pobre Fairuza Falk. ¿Te recuerdas la de Jóvenes Brujas? Ajá. Ella está ahí en la isla del Dr. Sí, Moreau. que tuvo después un problema precisamente con el papá, que llevó su carrera muy mal y todo. Bueno, esta es la película que terminó de hundirla. De hundirla. Es que esta película fue un caos. No le hizo bien a la carrera de ninguno. Ninguno. Y bueno, les recomiendo ese documental Lost Soul, Sí. que cuenta los Y el entretelones capítulo de la isla. casita de los horrores de los Simpsons, en los cuales se burlan de la isla del Dr. Moreau, Ay, eso es mejor que cualquier cosa. que Ahora, convierten a March en una pantera. Exactamente. Y convierten a Homero en una morsa. Exactamente. Es genial. La islita, la casita del horror, la islita del horror en realidad. No recuerdo cuál de todas es. Mira, cuéntanos de Tiburón. Vamos directamente con lo que es. Bueno, ya hemos contado precisamente de cómo Spielberg iba diciéndole a todo el mundo, por favor, no filmen en el agua, no filmen al aire libre, no hagan eso porque miren lo que me pasó. Bueno, ¿Qué fue lo que le pasó? Peter Benchley escribió un libro a principios de los 70 que se llamaba Jaws. Este libro, si bien tuvo bastante éxito de venta, fue no era realmente un buen libro. Yo les voy a ser muy sinceros en esto. Si hacemos un film versus libro,
el film supera ampliamente el Sí, libro de hecho tú Peter escribiste Benchley. sobre eso en Culturizando, tienes un artículo que es libro versus film y Sí. haces la comparación entre Tiburón, Oh. libro y película. Ok, ¿por qué arranco con esto? Porque los problemas de Tiburón comienzan con el guión. Ok, inicialmente la persona que iba a hacer el guión de Tiburón era el mismo Peter Benchley. Él empezó a escribir el guión y era un guión increíblemente aburrido. Que se lo presentan a Steven Spielberg y Spielberg dice, Dios, o sea, no puedo con esto. Llamó a unos comediantes para Unos escritores de sitcom. para que le inyectaran un poquito más de humanidad a los personajes. Esto es muy importante porque la diferencia entre el libro y la película es que los personajes del libro a ti no te importa 3 pepinos si se los come a todos el tiburón. Claro, no haces empatía con ellos. En Son cambio, intragables. El jefe Brody es intragable, el oceanógrafo es peor todavía y Queen es más simpático que el Queen de la película cuando Queen debería ser el arenoso. ¿Sabes qué es un arenoso? Daniela, explica qué es un arenoso. Una persona que tiene arena en los calzones. Y- Por lo y- tanto y es amargado. Y está muy amargado. Bueno, Iba a nombrar un arenoso, pero no lo voy a nombrar. está el joven Spielberg, que en este entonces tenía 27 años, y le entregan este megaproyecto de una película en la cual un tiburón comienza a asolar una comunidad de el norte de lo que es Massachusetts, La costa, en la costa. obvio. Era la Primero- época previa a Sharknado, así que Sí. todavía no habíamos llegado tanto. Spielberg lo que tenía en el cinturón en aquel momento eran 2 películas baratas. No, realmente no era nadie en ese momento. Nadie quería hacer la película. O sea, le ofrecieron el papel del jefe Brody y de Queen a cientos de actores. Nadie quería meterse en eso. El primero que cae en la trampa es Richard Dreyfuss, que dice que cuando comenzaron a filmar no había tiburón, no había guión y no habían actores. Qué locura. Una locura total y completa. Bueno, los problemas de esta película comienzan desde el momento en el que Spielberg decide filmar las escenas en el agua. No en un tanque. No en una piscina. No en una piscina ni nada. Y, O sea, en mar abierto. en mar abierto. Claro. El tiburón este que construyeron, que era un tiburón de 12 toneladas, el tiburón mecánico, Bruce. cuando lo metían en el agua, dejaba de funcionar a los 20 minutos. Por supuesto. Por supuesto, porque obviamente el salitre lo dañaba. A este tiburón, por cierto, le pusieron el nombre del abogado de Spielberg, Bruce. Ujú. Bruce. Pero fíjense que así como Coppola utilizó las cosas que le salían mal a su favor, Spielberg lo hizo también. Como sabían que el tiburón no iba a servir para nada y tenían que sacarlo la menor cantidad de tiempo posible, comenzaron a diseñar todo en el guión cómo mostrar al tiburón sin mostrarlo. Entonces, en muchas escenas, en vez de mostrar al tiburón, muestran una boya que se mueve, muestran una aleta. Claro. La música fue esencial. La música, Spielberg agarró todo lo que sabía de Hitchcock y lo aplicó en una película de monstruos. Exactamente. Y bueno, y los recursos que tuvo al final los utilizó muy bien porque John Williams esta está considerada como Es que es increíble. entre sus mejores bandas sonoras. Sí. Porque la música es tan efectista en esta película que salvó muchas escenas de... Como Psicosis, el ping, 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 Claro. es el mismo es utilizar precisamente el suspenso a través el de la suspenso. música. Sin embargo, otra de las cosas que logró que el tiburón no funcionara es que los actores se dedicaron horas y horas a ensayar y a crear mucha personalidad. O sea, Y mucha química entre ellos. y mucha química. Cuando tú tienes, que esa es la película que tiene los mejores extras de la historia. Todo el que aparece en esa película se te queda prendado. Porque se ve que le metieron muchísimo coco a todo lo que era el factor humano. Ujú. Y eso hace que te afecte tanto cada vez que el tiburón se comía una persona. Porque tú sientes que se está comiendo una persona, no un actor. Claro, cuando tú ves una película de horror o una película de horror, de shock,
o suspenso, Ujú. lo más importante es que te duela que alguien muera. Porque, por ejemplo, en las últimas secuelas de Pesadilla en Elm Street, Ajá. Ujú. no te importa lo que le Sí, pase de hecho, a- todas estas películas de terror que se han hecho últimamente casi en serie, ni siquiera te da tiempo de agarrarte con algún personaje, empatizar o algo, entonces no te importa si los matan o no. Exacto. Tanto que hay películas que ya, yo no sé si es la edad mía o eso me lo tiene que confirmar Mateo, que evidentemente es muchísimo más joven. Hay gente en las películas que apenas tú los ves los primeros 5 minutos y dices, ay, por favor, ojalá lo maten pronto. Exactamente. Jordan Peele es uno de esos directores actualmente que ha logrado cambiar este asunto, porque realmente hay un tema de que tú les agarras cariño a los personajes. Cuando tú ves Get Out, tú ves a este pobre muchacho que llega a esta familia y tú lo que dices es, este se metió en la casa de los racistas. Ujú. Y entonces está lleno de bromas y de doble sentidos y todo esto que te hacen acompañar a este personaje en esta casa macabra hasta que realmente se termina de demostrar qué es lo que está pasando. Pero tú como él, tú sientes que algo está mal, que algo no está funcionando. Creo que ese problema nace en los 90, 2000 con películas como Scream, películas como... Sé lo que hicieron el verano Esa, pasado. esa. Y bueno, y después vienen las de Scary Movie, que son una tragedia. Pero por lo menos dan Por risa lo y menos están dan hechas risa. con la intención de que te Pero rías. lo que ocurrió fue que se deshumanizó mucho a los personajes de esta clase de películas. Sí, o sea, le porque- dieron más importancia al monstruo Al monstruo. que a los protagonistas. Sí, exacto. O sea, porque no es decir que no se había hecho antes, porque tienes todas las películas de Viernes 13, tienes Halloween, Tienes a Roger Corman, precisamente, que hacía películas baratas de monstruos. pero en películas como Halloween, voy a usar ese ejemplo, tú conoces a las chicas que van a morir, conoces a la familia. O sea, Claro, y te encariñas o empatizas de alguna manera con la Scream Queen. Exacto, Y no Jamie quieres Lee que- Curtis y no en el quieres caso que de la Halloween. maten, y no quieres que la maten. Pero en estas películas recientes lo que dice Mateo es verdad, pues no hay esa conexión, se ha perdido esa conexión. Y este fue un minuto de análisis cinematográfico con Mateo Capucci. Pero bueno, volviendo a Tiburón, ya para cerrar con Tiburón, esta recaudó $7 millones en su primer fin de semana, así que pues digamos que el sufrimiento de alguna manera valió No, la pena, pero no más solo, importante que cambió eso, el cine. cambió el cine y Se convirtió en el disparó a pri- Steven Spielberg sí, como el director. Se convirtió en el primer blockbuster de la historia. Déjame contar un Sí, poquito sí. de esto porque es importante. Antes, las películas realmente importantes las sacaban hacia Navidad. Pues se consideraba que el verano era para pasarlo al aire libre y no en un cine. Esta es la primera película de verano que se convirtió en un gran éxito y de ahí viene el blockbuster del verano. claro. Pero esta película causó tanto revuelo que la gente le empezó a agarrar miedo a ir a la playa. Sí, O señor. sea, así de impactante fue Tiburón. De hecho, comenzó una caza masiva de tiburones y Peter Benchley, el autor del libro, dedicó todo el resto de su vida a la defensa de los tiburones. De hecho, esto es un dato curioso, las vacas matan más personas que los tiburones anualmente. O sea, los tiburones no son realmente tan peligrosos como el resto de los animales. De hecho, ¿Cómo te mata una vaca, Mateo? ¿Te pisa? Te puede pisar. Sí. Se te sienta encima una vaca. Sí. Se te atraviesa en el camino y chocaste. Sí. Sí. O te puedes caer de boca y caer en el popó de la Mira, vaca y ahogarte en yo popó. no soy profesional de eso. No, de- ok. De que de matar... No es, Vacólogo. no es De hecho- expert, no es vacólogo. De hecho, no los estoy- delfines son mucho más peligrosos que los tiburones. Los delfines son más peligrosos que los tiburones. ese dato Hablando que no- de eso, deben hacer un episodio sobre los experimentos de animales que hablan. Wow, me encanta. Porque en los 60, 70 hicieron pruebas con unos delfines y fue un desastre. Con chimpancés que hablaban. Porque la ciencia estaba buscando la prueba de que los animales se comunicaban entre sí y que entendían a los humanos, y se terminaron haciendo atrocidades. Anotado Lado oscuro. entonces un episodio sobre el lado oscuro de los experimentos con animales, pero de esos, ¿no? Animales que hablan. Animales que hablan. O la búsqueda de que los animales hablen. Exacto, buscando Eh. animales que hablen. Me encanta, me Bueno. encanta. A ver, ya casi para terminar este episodio, vamos brevemente a recordar una película
muy por encima, porque es bien particular todo lo que pasó con ella y que también está catapultada como uno de los grandes clásicos de la historia, y es La Reina de África de John Huston del año 52. La Reina de África, protagonizada por Katharine Hepburn y Humphrey Bogart, las dos grandes estrellas de la época. Esta película se estrenó en el año 51-52, basada en una novela, pero lo más particular de ella es que fue filmada en el Congo belga, cuando realmente los actores no estaban acostumbrados a hacer rodajes en el sitio, sino en sets, ¿no? Los rodajes en el sitio era un no, para aquel entonces. John Huston era un tipo bien difícil de trabajar. De hecho, durante el rodaje de esta película, le llega un telegrama que él lo lee, lo guarda en el bolsillo, y cuando todos le preguntaron qué decía, que es una niña. Y se refería al nacimiento de Anjelica Huston, la hija. La gran Anjelica Huston, que yo la amo. Ella nació mientras él rodaba La Reina de África, ya entre el Congo y Uganda. El hecho es que todo el mundo se enfermó, por supuesto, por las condiciones. A Katharine Hepburn le tenían un tobo al lado siempre, porque ella terminaba la línea y vomitaba, porque estaban todos enfermos del estómago. Sí, recordemos que en 1950 y tanto en África no había un 7-Eleven, ni un Publix, ni un centro comercial, ni nada en donde pudieran comprar agua mineral. Sí. Entonces tomaban agua de los ríos y se enfermaron todos de disentería, excepto los más inteligentes. Que fueron Humphrey Bogart y el propio John Huston, quienes estaban completamente alcoholizados y gracias a su alcoholismo se salvaron de enfermarse porque andaban a punta de whisky. Y eso los salvó de enfermarse. En un momento determinado, John Huston dijo, ¿saben qué? Vamos a parar el rodaje, y se fue a hacer un safari de cacería. Se les desaparecía, de repente estaban todos los actores listos para grabar y John Huston no estaba. ¿Y dónde está el director? No, está cazando elefantes. Porque él aprovechó de irse de safari, pues. Sí, yo creo que esta era una vacación inventada por John Huston, que pagaba por el estudio. Totalmente. El hecho es que, bueno, fue un rodaje bastante complicado. Katharine Hepburn escribió un libro donde... O sea, realmente cuenta, el libro es muy chistoso porque cuenta algo así como que, bueno, los entretelones del rodaje de La Reina de África, o cómo sobreviví a estos dos psicópatas llamados John Huston y Humphrey Bogart. De hecho, el título del libro es El rodaje de la Reina de África, o cómo me fui a África con Bogart, Huston y casi me vuelvo loca. Exactamente. El hecho es que al final la película pues está considerada una de las grandes clásicos. Esta Katharine Hepburn cuenta en ese libro que un momento ella fue al baño y le salió una mamba negra en el baño. Iba a vomitar. Iba a vomitar porque se sentía mal y había una mamba negra en el baño esperándola para matarla. Entonces ahí pidió que por favor le pusieran un tobo al lado de ella para poder vomitar sin tener que ir al baño. Entonces, bueno, fue un caos, fue un sufrimiento para los actores, pero al final también es considerada parte de la cultura histórica de Estados Unidos. Está como parte del Congreso, de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Ustedes saben que ahí se guardan como esas joyas consideradas valiosas para la cultura y la historia. Ya estamos casi por cerrar, pero no podemos pasar por alto que en The Revenant, la que le valió el Oscar a Leonardo DiCaprio finalmente, pues también pasaron mucho trabajo, y DiCaprio, quien es vegetariano, entre otras cosas, tuvo que alimentarse de carne. Aparte... Carne cruda. Carne cruda. Aparte, Tom Hardy y Alejandro González Iñárritu terminaron la filmación a golpes. Empezaron filmando en el cono norte y terminaron en el polo norte y terminaron en empezaron por allá arriba por Canadá. Por Alaska, exacto. Y terminaron en la Patagonia. Argentina, ¿no? Porque se dilató tanto el rodaje que cambió de estación y ellos necesitaban frío, porque obviamente Iñárritu quería filmar las escenas de día de invierno reales. Sí, con luz natural. Recordemos que el chivo... Es muy poco tiempo de luz natural en los inviernos, ojo. Y recordemos que el chivo se ganó precisamente el Oscar por fotografía de esta película. Sí, señor. Así que todo lo que hayan hecho valió la pena. La historia sin fin. Resulta que La historia sin fin de Wolfgang Petersen del año 84 es una de mis películas favoritas. Yo no he logrado que a mis hijos les guste. Yo espero que a la cachorra que estoy esperando, la pequeña Lucía, sí, vale, no hay manera. les guste La historia sin fin, porque nunca he logrado que ni a Mateo ni a Marcelo les enganche. Vamos a obligar a Lucía a verla. Amo con locura La historia sin fin. Yo también, es una de mis películas favoritas. Yo creo que la debo haber visto más de 20 veces. Me sé el guión. O sea, sí, puedo recitarte los diálogos. Esta es una película alemana. Muchas personas, simplemente como es una película que ya es una película de culto
pop se imaginan que es una gran película de Hollywood. Esta es una película alemana. Basada en la novela de Michael Ende. Sí, basada en esta novela de Michael Ende, otro alemán más. Dirigida por Wolfgang Petersen, que venía de dirigir la maravillosa Das Boot, que es una de las mejores películas bélicas de todos los tiempos. Y se mete en esta fantasía infantil. Exactamente, se quedó totalmente prendado con el libro. Inicialmente Michael Ende le preparó un guión maravilloso de 500 y pico de páginas, a lo que Wolfgang Petersen dice, yo no puedo filmar esto. Así que empezó a echarle cuchillo y realmente cambió la historia. Y si me permiten, esta película también supera el libro. Yo pienso lo mismo, de hecho siento que la película a mi gusto es mucho mejor que el libro, pero bueno, hay versiones encontradas. Una de las cosas maravillosas que para mí tiene esta adaptación de La historia sin fin es su casting. Atreyu, el niño que interpreta a Atreyu, para mí era mi crush de la niñez. Noah Hathaway era mi crush de la niñez y este pobre chamo lo pasó horrible en el rodaje. Sí, empezando que lo castearon 10 veces. Sí, señor. Finalmente lo dejan como el personaje de Atreyu, pero todas las escenas que exigían mucha destreza física realmente las hizo él. Y salió muy mal herido, él se fracturó, se rompió costillas, o sea, él le pasó de todo y tenía solo 12 años. Sí, para esta fecha tampoco había muchas leyes que protegieran a la infancia. Estaban en Alemania. Ellas filmaron en un estudio en Múnich. Entonces no tienen la misma no existía el mismo control que existía en Hollywood. Mira, casi lo mata el animatronic de Guimort, el lobo este malo, cuando se le tira encima, pues casi le saca un ojo, porque algo aterrizó en la carita de este niño y de broma no pierde el ojo. Le habían pasado un montón de cosas, pero es muy chistoso porque años después el encargado de efectos especiales reveló que el niño había sido un pain in the ass. Brian Johnson se llamaba. Dijo que había sido un pain in the ass y que yo creo que por eso tampoco nadie como que lo defendió mucho porque les había caído mal a todos. Al final el resultado, pues bueno, es esta maravillosa película. Ojo, hay que destacar que la Torre de Marfil, que era una maqueta, se les derritió cualquier cantidad de veces por el calor porque estaban rodando en verano. Entonces había que reconstruir la Torre de Marfil. Y te tengo una que no te parece ahí en nuestras notas. La emperatriz tenía 11 años. Todos recordemos a la emperatriz de fantasía. La amaba. Yo tuve un disfraz de ella que me hizo mi hermana mayor. Gracias, Pamela. Todavía te amo por eso. Unas semanas antes de comenzar a rodar sus partes, se le cayeron los 2 dientes de adelante, porque tenía 11 años. Claro, pero tenía la pérdida de los dientes tardía. Algunos niños tienen eso, la dentición tardía. Entonces, no podía perder cualquier otro. Una muela, ¿no? Los dientes de enfrente. Entonces tuvieron que ponerle unas prótesis y hablaba raro. Entonces la pusieron a hablar muy poco para que no se notara. Sí, había una leyenda urbana de que Artax había muerto en la película. Eso no fue cierto, sino que los 3 caballos que usaron en la película tuvieron que pasar días acostumbrándolos al elevador que los iba bajando en el pantano de la tristeza. Porque lo que hacían todos los caballos es que una vez que se empezaban a hundir en el pantano, brincaban. Claro, obvio. Eso era lo natural. No se sumían en la tristeza. No se sumían en la tristeza. Se dejaban hundir, que es lo que tenía que ocurrir en la historia. Hasta que lograron acostumbrar al caballo a que se hundiera en el pantano de la tristeza. Lo deprimieron lo suficiente. Le contaron cómo iba a ser el futuro y el caballo se deprimió y se dejó hundir. Vas a terminar en una fábrica de pegamento, le dijeron. Pero fíjense, para que no se sientan mal, Artax se lo regalaron a Noah Hathaway. Sí, sin embargo, él no se podía traer el caballo desde Múnich, así que él se lo regaló al doble que hacía las escenas de Atreyu. Y ese caballo llegó a vivir 20 años más. ¡Qué bonito! Así que Artax no murió. Todos amamos a Artax, ¿ves? Sí. Noah Hathaway, él montó un estudio de tatuaje y se dedica como a hacer unas giras para los fans de... Sí, él estuvo aquí en Venezuela hace no mucho tiempo. Dios mío. En un Comic Con. ¿En serio? Sí, yo estuve a punto de ir a que me firmara algo, libro, algo, porque yo era una gran fanática de la historia sin fin. Soy una gran fanática de la historia sin fin. Y como te digo, para mí Atreyu fue mi primer crush en la vida. Sí.
Bueno. O sea, era un héroe, yo lo veía. De hecho, cuando yo vi La Historia Sin Fin siendo grande, me dio mucha ternura porque me di cuenta que Trello era un niño para mí. Yo era muy pequeña cuando vi La Historia Sin ¿Tú Fin la tendrías primera vez. la tenía edad de Bastian? De Marcelo, ¿no? Ah, no, ni siquiera. Yo tendría 5 años cuando vi La Historia Sin Fin por primera vez y para mí ellos eran todos grandes, eran mis héroes. Claro, Bastian tenía mi edad cuando yo la vi. Yo pasé al menos 2 carnavales disfrazada de la princesa de fantasía con un vestido que me hizo mi hermana mayor, que siempre ha tenido una habilidad manual maravillosa, y me hizo el vestido con la perlita en la frente, todo. O sea, yo era la princesa de fantasía para mí. Para nada, porque me paseaba en la casa vestida de princesa de fantasía. Mira, recordemos que Noah Hathaway no sabía montar a caballo. Nope. Y él se cayó del caballo y pasó 2 meses en tracción, lo que se le dice tracción, con la espalda en un hospital. Hasta el sol de hoy ese pobre hombre sufre de la columna por culpa tuvieron de tuvieron que ponerle unos discos de platino Sí, señor. a un niño de 12 años. Claro, o sea, sí habrá sido el golpe. Exactamente. Pero bueno, este fue nuestro... ¿Cómo se llama? Nuestro episodio de... Mira, no hablamos del hombre que mató a Don Quijote, la gran maldición de Sí, Terry Gilliam, Daniela, pero es que esto es la historia sin fin. La historia sin fin. Pero bueno, Terry Gilliam yo creo que merece un especial para él solo, porque es un tipo con bastante excentricidad. Yo creo que vamos a poder hacer otro especial de esto. Mándenos sus peticiones. Mateo, ¿qué películas quedaron por fuera en estos rodajes infernales? El Stalker de Andrei Tarkovsky. Madre mía, este es un cinéfilo. Ajá. ¿Qué más quedó por fuera en este episodio? Titanic. Titanic, chico, Titanic. Tiene cualquier cantidad de desastres. Bueno, ¿cómo se llama el director? Rayos, qué James pecado. Cameron. James Cameron. Lo siento. Fanático de Titanic, Bueno, perdóname. James Cameron agarró a uno de los productores que dijo, ¿sabes qué, James? Tenemos que cancelar esto, no podemos seguir gastando dinero, esto es un barco hundiéndose. Literalmente. Y James Cameron lo que hizo fue secuestrar al tipo en su El tráiler remolque. y lo mantuvo ahí varias horas amenazándolo a muerte para que no se retirara de la película. O sea, por eso es que nadie quiere trabajar nunca con James Cameron. Lo convenció a la fuerza. Sí, James Cameron dicen que es bastante difícil. Al final es un tipo fanático de los documentales y de la investigación científica. Y él, Los grandes él directores hace son películas, nerds. claro, él hace películas es para tener dinero para sus investigaciones científicas. Pero bueno, yo creo que eso merece una segunda parte. Seguramente la vamos a preparar y le vamos a pedir a Mateo que se sume a la producción de ese especial de Rodajes Infernales parte 2. Electric Boogaloo. Mientras le vamos a dar las gracias a Mateo por haber estado presente y habernos acompañado en este episodio especial de cine, de cosas muy importantes, Rodajes Infernales. Gracias a nuestra Dianita, muy importante como siempre, por su apoyo en toda la producción y en el manejo de nuestras redes. Hay que darle la bienvenida A nuestra nueva mecenas, Astrid Lollipop. Gracias, Astrid, por sumarte a nuestro Patreon como mecenas de cosas muy importantes. Te vamos a estar enviando tus detalles especiales en contenido y en plus, porque además Astrid se suscribió al plan de Madame Blavatsky, que es con nuestra medium Dianita muy importante. Madame Dianansky. Dianansky, que le va a estar dando todo su horóscopo y todas esas cosas que hace ella con su bola de cristal plana y sus cartas de uno. También gracias a nuestro querido Álvaro Vito, nuestro mecena favorito del mundo mundial, quien tiene un podcast genial que se llama Minutos Médicos, que estrena nueva temporada ahorita. Y pues bueno, a todos nuestros amigos muy importantes, gracias porque hemos llegado a los 5,000, más de 5,000 seguidores ya en Instagram. Sí, sigue subiendo. Sigue subiendo y bueno, estamos en preventa de espacios. Si quieres anunciar con nosotros, aprovechamos de darle las gracias también a nuestro Sí, sobre partner. todo aprovechen ahorita que todavía Hay descuentos. hay descuentos, porque si esto sigue subiendo nos vamos a poner pretenciosos. Sí, señor. Y muy costosos. Nos vamos a vender caros. Gracias a nuestro querido @vivinrecord9, nuestro dealer musical, nuestro ¿Ves? Ese sí fue patrocinante de inteligente. disco. Se nos agarró cuando éramos pobres. Exacto. Pobre y desconocido. Él es nuestro dealer de música, los mejores viniles al mejor precio, vintage, nuevos, lo que quieras, te lo consigue nuestro querido Ramón, @vivinrecord9, patrocinante de la sección La Canción Muy Importante. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio de Cosas Muy Importantes. Muy importante. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @Cosas Muy Importantes, en Twitter, @podcastcm. Soy Daniela. Yo, Federico. Y bueno, Mateo, despídete. Adiós. Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.